911, ¿dónde es su emergencia? Del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y traemos para usted la bendición de la palabra de Dios, la Biblia, en la cual encontraremos refugio, esperanza y lo que el Señor quiere decirnos a nosotros para poder encontrar su bendición y el camino de restauración de ser necesario. Hoy continuaremos acerca de nuestro tema que estamos viendo, qué es correcto declarar y qué no lo es. Continuaremos hablando de los personajes bíblicos, los cuales ellos nos muestran la manera en la cual hay que buscar a Dios. Y con la ayuda del Señor, a través de la palabra de Dios encontramos la verdad. Por favor, le pido que usted se funde en la palabra de Dios, tome la doctrina del fundamento que escrito está a través del Señor, inspirándole a sus santos hombres, porque de lo contrario vamos a terminar siendo engañados, confiando en mucha gente que no sabemos ni quién es, o creyendo solamente en una denominación sin saber ni quiénes somos. Funde lo que usted cree en la palabra de Dios. Los hombres somos mentirosos, solamente Dios es veraz. A veces las mujeres no dicen la verdad, pero Dios no se equivoca, Él es fiel, y a través de su palabra encontraremos refugio. Quiero pedirle por favor también, como en cada programa, que si usted gusta comunicarse con nosotros, con gusto oraremos por usted, para que el Señor, conforme a su voluntad, obre en su vida, encuentre usted refugio, esperanza, consuelo, bendición. Dios hace milagros todos los días y Dios puede hacer un milagro en su vida si Él quiere. Esto lo hacemos con gusto, buscando al Señor, porque el Señor es generoso con nosotros. Y quiero pedirle también que por favor nos comparta un versículo para con él terminar, si el Señor nos da vida, en la parte final del programa. Mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él esté con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Es lo que estamos tratando en estas últimas semanas. Estamos tratando de qué dice la Biblia sobre declarar, qué es correcto y qué no lo es. A través de la Biblia encontramos la verdad. Seguramente usted lo ha escuchado, o quizá usted lo practica y lo predica, pero leamos a través de la Biblia qué es lo que es correcto y lo que no es. Bien, estamos avanzando, y el primer tema vimos acerca de lo que el cristiano debe declarar. Eso es lo que estudiamos en el primero. Habíamos dicho que debemos declarar las ordenanzas de Dios a través de la Biblia. Esos son los programas anteriores. Le pido que por favor, ha de ser como el número 240, de ser ese el programa en el cual tratamos lo que es correcto declarar. Segundo, tratamos también el tema acerca de la manera en la cual debemos buscar el favor de Dios. Nosotros somos creación de Dios, nosotros no somos más grandes que Dios, y el Señor nos invita a través de Santiago que debemos de buscar al Señor si Él quiere, y vivimos, haremos esto o aquello. Es lo que estamos tratando. Y tres, el punto que estábamos viendo hace 15 días era cómo buscar el favor de Dios. Y estábamos hablando acerca de varios personajes bíblicos, los cuales nos muestran cómo a través de su ejemplo, siendo tan grandes, siendo escritores de la Biblia, muchos de ellos nos muestran la manera en la cual hay que buscar el favor de Dios. Y créame, nunca le exigen nada a Dios, nunca declaran algo así, nunca atan bendiciones, nunca se ponen diciendo, Señor, yo quiero esto y así yo exijo que así sea. No,
Ellos se ponen en las manos de Dios y lo que hacen ellos es rogarle al Señor. El primer personaje que habíamos visto, estudiamos la vez pasada 8, hace 15 días, y habíamos hablado de Abraham. Y solamente leo el versículo para recordar lo que estábamos diciendo. Abraham, en Génesis 18, 1 al 3, dice la palabra de Dios: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, este es Abraham, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, una vez que haya hecho yo esto, te ruego que no pases de tu siervo. Así es como le rogaba Abraham a Dios. Segundo personaje, ya los vimos la vez pasada, Moisés. Moisés, en el Éxodo capítulo 32, 31 y 32, el pueblo está haciendo el becerro de oro en lugar de ser agradecido con Dios, y Dios quiere pone a prueba a su siervo y quiere exterminar a Israel. Pero ¿qué hace Moisés? Bueno, dice así: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, Señor, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés se pone en la brecha y él arriesga su vida por amor a ellos. Es un intercesor. Este es Moisés, el gran pastor de Israel durante el Éxodo, el gran líder. Gracias a Dios. Tercer personaje, Samsón. En la versión antigua de Reina Valera es con M, pero bueno, lo puse con N. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Usted sabe, Sansón había descubierto su secreto de su fuerza, que era más que el cabello, era el voto al Señor, la lealtad a Dios, y Samsón se lo descubre a Dalila. Una vez que ella le corta el cabello, él pierde su fuerza y los filisteos lo apresan y lo atan y le quitan los ojos a él terriblemente, la cual trataban ellos. Bueno, Samsón le ruega a Dios para tomar venganza, y bueno, Dios le da la fuerza para destruir y matar en ese lugar a los filisteos que habían hecho grandes daños en el pueblo de Israel en la época de los jueces. Elías también, dice primero de Reyes 17, 21 al 23. De acuerdo. Y se tendió sobre el niño Elías 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Elías simplemente es conocido como el profeta del fuego, el inmortal profeta del fuego. El Señor se lo llevó vivo, gloria a Dios. Nosotros lo creemos, gracias a Dios, porque lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, él, siendo tan grande, le ruega a Dios, no le exige nada al Señor. Es Elías, el más grande de los profetas. Eliseo, número 5, segundo de Reyes 6, 18. Él está rodeado por el ejército enemigo y él no tiene miedo porque sabe que el Señor lo defiende. Bueno, Dios deja ciegos a todos los que iban a matar a Eliseo, y es lo que dice ese texto. Y luego que los sirios descendieron a él, hacia Eliseo, oró el profeta a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. A la petición de Eliseo, Eliseo ruega al Señor. Bien, siguiente ejemplo. Habíamos estudiado también el rey Ezequías, habíamos tomado así. Segundo de Reyes 19, 19, el rey Ezequías. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. De nuevo, el pueblo está rodeado por un ejército extranjero para destruirlos, y Ezequías, que no tiene la fuerza militar para poderse defender, lo que hace es recibir estas cartas blasfemas de creo que era Sennacherib, que estaba ahí. Se las pone al Señor cerca del templo y le ruega al Señor, y el Señor lo defiende. Usted conoce, un ángel viene y destruye por completo el campamento del ejército que estaba por invadir a Judá, a Jerusalén. David, por supuesto, también 7, el ejemplo que habíamos tomado. Salmos 6, 8 y 9. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidades, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, dice él. Ha recibido Jehová mi oración.
El rey David, del único que se dijo un varón conforme a mi corazón, en el cual dijo Dios eso, no cualquier, no otra persona, fue Dios mismo el que dijo eso de David. Le está rogando al Señor. Si alguien tenía méritos para pedirle algo al Señor o atarse, así fuera, si se pudiera, pero no, nadie se atreve a atar ni a declararle nada al Señor. Le están rogando todos a Dios. Y el que habíamos estudiado por última vez, la vez pasada, es Salomón. Salomón en 2 de Crónicas 6, 18 y 19 dice: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado, el templo, mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y usted sabe, Dios le contesta a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Y usted conoce la petición de Salomón, la cual agrada a Dios porque le pide sabiduría. Y Dios le concede la sabiduría, le concede paz, le concede riquezas. Porque Dios es generoso, así es, Dios es pródigo. Siguiente en la lista, Nehemías. Es el personaje que estamos tratando en los programas. Un programa tratamos de Nehemías, otro programa tratamos acerca de declarar, porque nuestra participación de nuestro pastor, que por hoy no pudo estar con nosotros, pero que el Señor lo fortalezca. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Una vez que Nehemías se entera de la tragedia que está pasando en Judá, de que no hay muros y están destruidos y están angustiados, dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Antes de empezar a mencionar la petición de los motivos por los cuales estaba ahí clamando a Dios, él te ruega, le dice el Señor. ¿Cómo le rogaba Nehemías a Dios? Bueno, teniendo una conducta que honraba al Señor. Siendo siervo acomodado del rey Artajerjes, tiene un deseo intenso por querer ayudar a sus compatriotas que viven muy lejos en Jerusalén, pero él quiere ayudarlos, pues están en escombros. Nehemías luego entonces, sin pedir nada para él mismo, sin decir: Señor, solamente dale la solución allá, pero tú envíala allá sin que yo me comprometa. No, él está dispuesto a servir. Dios le abre camino para regresar a Jerusalén, y a través del favor del rey, porque el rey le da esa bendición según la benéfica mano de Dios sobre Nehemías. Lleva madera, lleva guardia personal, lleva constructores, lleva a 70,000 hebreos con él, con todas sus familias, sus niños, sus ancianos. Regresan a la ciudad y por bendición de Dios regresan y construyen el muro. Nehemías, un gran varón de Dios, sirviendo al Señor, y lo que hace es rogar. Uno podría decir: Señor, pero es que Jerusalén está en ruinas, necesitan ayuda, necesitan que los ayudes, por eso debes de ayudarlos, porque es tu pueblo. Tú dijiste que era el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, así es que tú debes, por tus promesas y tu pacto, debes de ayudarlos. No, jamás, jamás. Jamás podemos exigirle nada a Dios. Si habían sufrido esclavitud, era por el pecado que más se menciona en la Biblia, la cual es la idolatría, que aunque los sábados ellos, siendo judíos, ellos guardaban la ley e iban a las sinagogas y al templo, no había sinagogas sino al templo, se reunían para buscar al Señor, los demás días no buscaban nada a Dios, o es más, le levantaban incienso y adoraban a otros dioses. Como los filisteos tenían otros dioses y ellos los adoptaban, como a los Baales. Él le rogaba a Dios, y habiendo hecho lo anterior, habiendo sido fiel, habiendo tenido una conducta que le honraba a Dios, con un corazón deseoso de querer ayudar y comprometerse, entonces lo que hace es oración y empatía primero por el pueblo y después petición, no al revés. Creo que a estas alturas de la lista, en este número 9 que estamos estudiando, nos estamos dando cuenta que, ni nuestra fe, ni nuestro servicio a Dios se comparan con estos benditos hombres de la Biblia. No podríamos. Dígame la persona más consagrada hoy, 2019, ahí donde usted vive, o aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. No llegaríamos a los talones de estos siervos del Señor. Y sin embargo, ellos, siendo tan grandes espiritualmente y siendo tan humildes también, nunca se atrevieron a exigirle nada a Dios ni a declararle nada a Dios. Le rogaban al Señor. Si ellos, siendo tan grandes, le rogaban a Dios, pues entonces nosotros no podemos
ni nos debemos de atrever, ni va a haber ningún efecto después de eso si declaramos algo que no es bíblico. Ni atar, ni reclamarle a Dios. Reclamarle a Dios. ¿Alguna vez le ha reclamado usted algo a su padre? De niños a veces le reclama uno a sus padres y solamente terminamos mal y sin premio. Bueno, no podemos reclamarle a Dios. Sigamos en nuestra historia. Siguiente personaje, número 10, Daniel. Son personajes importantísimos en la Biblia. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así es como Daniel buscaba al Señor. ¿Cómo le rogaba Daniel a Dios? Bueno, Daniel había sido raptado por Nabucodonosor y había sido expatriado por la violencia que habían pasado en su país. Junto con miles fue llevado a Babilonia. Sin embargo, él mantiene su fe y no culpa a Dios de haber sufrido tremenda situación, terrible situación. Él comprendía que era por el pecado del pueblo y el pecado de los reyes de Israel, de Judá, que habían sufrido. Sin embargo, Daniel tenía una costumbre que él oraba en su cuarto donde vivía, en la ventana, y que todo el mundo supiera acerca de su fe. Pero no lo hacía por eso, sino por buscar a Dios. Así era una costumbre que él tenía sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo. Él se comprometía así con Dios y oraba así al Señor aunque le costara la vida. Así es como él buscaba al Señor, arriesgándose. De hecho, por eso lo tiraron al foso de los leones, pero el Señor cerró las bocas de los leones porque Dios defiende a su pueblo. Daniel luego entonces recibe la bendición de Dios de servir a 3 reyes. Mientras que los demás estaban en esclavitud, atrapados. Él, porque Dios bendice a su pueblo que se mantiene fiel, él llega a estar frente a 3 reyes. Hombres en la Biblia y mujeres que servían a Dios, que amaban a Dios en tiempo de esclavitud. Dios los puso en alto, como por ejemplo José el patriarca, como por ejemplo la reina Esther, como por ejemplo su primo Mardoqueo, como por ejemplo a Ananías, Azarías y Misael. Hombres que amaban a Dios, que no se contaminaron del pecado, que fueron llevados por la nación o por la crueldad, la violencia que había en su entorno. Sin embargo, se mantuvieron fe en ese momento de tribulación y Dios los puso en alto, porque aquel que se humilla al Señor, dice el apóstol Pedro, el Señor lo va a exaltar. Daniel, así es como él busca al Señor. Acepta lo que Dios permite, por muy doloroso que sea. Entonces él, hasta el capítulo 9, entonces él le hace una petición a Dios, y es cuando Daniel empieza a recibir las profecías del libro de Daniel. Mucha gente solamente conoce la primera parte del libro de Daniel, donde habla la historia y de sus grandes amigos, pero los demás es profecía, por eso está dentro de los profetas. Punto 11, personaje número 11, Jonás. Jonás 4:3. Dios había perdonado a Nínive, pero dice Jonás 4:3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Es una petición temeraria, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás le pedía, ¿qué cosa a Dios? ¿Que lo matara? A ver, tenemos que entender por qué Jonás está pidiéndole algo al Señor así. A veces nosotros somos muy dramáticos y por cualquier cosa, ya Señor, llévame. Jonás no. Jonás había visto cómo Nínive había arrasado a Israel. El reino del norte, el pueblo hebreo, eran 2 partes. El reino del norte había sido arrasado. Habían sido sádicos masacrando a sus paisanos. Habían sido violentos lastimando a las embarazadas. Habían sido terribles, temerariamente asesinos, desleales y poco honrosos ante los ancianos. Todo porque, por supuesto, repito, por la idolatría, el principal pecado que ofende a Dios. Y su crueldad no tenía límites. Entonces Jonás, que en verdad era un siervo verdadero de Dios, de manera que Dios hablaba con él, no cualquiera, Dios hablaba con él, eso dice el libro de Jonás. Y Dios, y hay un libro que dice Jonás con su propio nombre, era un siervo de Dios a todas letras. Y Dios le dice, ve a Nínive, llámala al arrepentimiento para que la salve, yo la quiero perdonar. Jonás está en esa lucha, Señor, no, ellos han sido crueles con nosotros, nos han matado, Señor. Yo sé que si tú les llamas a arrepentimiento y les das una oportunidad para que se salven, ellos se van a arrepentir y no se lo merecen, Dios.
merecen la muerte, Señor. ¿Tenía razón Jonás? Sí. La verdad es que nadie merece la misericordia de Dios. Nadie, por nuestro pecado, nadie merece la misericordia de Dios. Ni Jonás, ni nadie. Y Dios los perdona. Jonás está triste, está pues desacuerdo con Dios, pero él se está sometiendo a lo que él dice, porque Jonás nunca buscó lastimarse. Otra cosa hubiera sido que él hubiera intentado suicidarse, pero no: te ruego que me quites la vida. Y bueno, Dios no le quita la vida. Jonás obedece después de lo del gran pez y Nínive se arrepiente, pero Jonás no está conforme. Eran tiempos de la ley, ojo por ojo, diente por diente. Él esperaba algo así. Jonás le hace esa temeraria petición a Dios, pero entienda por favor lo que sentía él. Había visto a sus propios paisanos, quizás sus mismos familiares siendo arrastrados así. Pero Dios le responde no. Jonás le hace una petición y Dios le responde no. Al igual que a Moisés y a Elías, que también en un momento de desesperación ellos se sentían solos y se sentían angustiados, le piden a Dios también que les quite la vida y Dios les dice no. Aunque estos grandes hombres de Dios le pedían algo al Señor, bueno, Dios les decía no. Esta palabra rogar en este pasaje es rogar, es la palabra en hebreo que tiene que ver, habiendo dicho lo anterior, una vez habiendo hecho la situación anterior, entonces actuamos. Servicio a Dios primero y petición después. Y si Dios dice que no, está bien, porque Dios no le iba a aceptar esa petición. Este es Jonás y le ruega a Jonás. Número 12 en nuestra lista, quien dice pueblos mencionados en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8, versículo 20 y 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Dios, el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová. Eso dice la palabra del Señor. Gentes extranjeros de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. ¿Cómo buscaban estos pueblos a Dios? Bueno, primero, dejando sus demás dioses, dejando sus tradiciones que ofendían al Señor, dejando sus ofrendas para otro Dios, dejando su conmemoración de sus días importantes que ofendieran a Dios. Todas aquellas costumbres pecaminosas los dejaban, y entonces deciden poner su confianza en su fuerza en Jehová Dios. Esto era algo muy difícil, porque muchas veces los pueblos que habían conquistado a Jerusalén, ellos siendo tan grandes, habiendo vencido, porque era también una guerra de dioses, si se podría decir así, decían: el Dios de ellos está vencido por nuestros dioses al perder una batalla. Y pues ellos comprendían en algún momento que se habían derrotado a Israel. No es que habían derrotado a Jehová, es que Dios así lo había permitido. Y entonces los hombres, como Nabucodonosor, le clamaban a Dios y le pedían su bendición a Dios. Le claman, le imploran. Estas naciones iban a viajar para buscar el favor de Dios, para implorar. ¿Qué cosa es implorar? ¿Alguna vez usted ha implorado? Bueno, en hebreo la palabra implorar es una súplica que desgasta, que debilita, como una mujer en trabajo de parto. No sé si usted lo ha visto. Muchos buscan a Dios sin ningún esfuerzo, creyendo, sin arrepentimiento genuino, que duela en verdad del corazón, sin obediencia al Señor, y creen que con solamente aparecerse ahí una vez al año, una vez cada que haya problemas, ya Dios los va a bendecir. Y luego no les contesta a Dios y se enojan con Dios y otra vez se vuelven a alejar de ahí. Ese no es la buscar del Señor, es una súplica que desgasta, hasta que Dios conceda la petición si Él quiere, pero con fe, sin dudar del Señor. Y por supuesto, la nación que siendo extranjera buscaba al Señor, el Señor la acogía y mandaba a Israel que lo adoptaran como si fueran de los mismos compatriotas de ellos. Claro, en el Antiguo Testamento circuncidándose y guardando la ley, pero ahora en la iglesia, a través de Cristo, de ambos pueblos el Señor hizo uno, de los judíos y de los gentiles, y no son dos maneras de salvación, solamente hay un camino para salvación, y ese es Jesucristo, y Él nos unió, y ahora no tenemos que ser circuncidados de nuestro prepucio, sino de nuestro corazón, de nuestro pecado, para dejarlo y amar al Señor con arrepentimiento. También aquí estamos nosotros, pero lo que debemos de hacer es implorar
No exigir, pues no somos nadie para exigir. Estos son los pueblos mencionados en Zacarías también. Veamos el siguiente caso, pues son 16 en esta primera parte del programa. Los demonios. También los demonios le ruegan a Dios. Lucas capítulo 8, 28 al 30. Si me permite, vamos a hacer una pausa y ahorita vamos a continuar con los demonios, pues nos vamos a quedar con esta lista. No se vaya, por favor. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, así es. El Señor es bueno y con su bendición encontramos refugio, nuevos horizontes de bendición. Aunque a veces nos sentimos rodeados, acorralados por nuestros propios problemas, el Señor tiene un mar de esperanza hacia su rumbo, hacia el puerto seguro de su gracia, de su bendición, de su salvación. Confía en el Señor. Siguiente ejemplo, los demonios. ¿Los demonios son poderosos? Sí. ¿Los demonios son muchos? Sí. ¿Los demonios influyen en el hombre? Sí. ¿Los demonios existen? Sí, hay gente que no cree en los demonios. Es más, hay gente que no cree en Dios, pero cree en los demonios. Bueno, eso es algo increíble, pero bueno. Veamos lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 8, versículos 28 al 30. Estaba en el endemoniado gadareno y la historia es esta. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión,
porque somos muchos, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí el que está hablando es Jesús y son los demonios, no es el hombre el que está hablando ahí. El hombre no sé si conocía a Jesús, lo había visto en algún momento, no había pues la facilidad que hay ahorita de las redes sociales, de los fotos, ¿no? Pues esto es hace 2000 años. ¿Cómo conocía este hombre de manera que ve a Jesús y le da un grito y se posa ante el Señor? Bueno, porque los demonios sí conocen a Jesús. ¿Cómo le rogaban los demonios a Jesús? Jesús es Dios. Aunque eran numéricamente en mayoría, lanzan un gran grito de clamor al ver a Jesús y se postran a sus pies. ¿Por qué cree que se postran? Porque lo están adorando, se humillan en el suelo y le claman a Él. Reconocen la autoridad divina. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Jesús es Dios. Y como Hijo de Dios, como estamos leyendo. Luego entonces, una vez humillados, postrados, rogándole al Señor, en Mateo 8:29 dice que ellos le ruegan antes de que los atormente, antes de tiempo, que no sea así. Por favor, no los atormentes antes de tiempo. Ellos saben que en Apocalipsis será ese momento en el cual serán atormentados ellos, empezando por Satanás, en Apocalipsis 20 o 21, donde son atrapados ellos. Bueno, luego entonces, después de haberse humillado ellos ante Dios, le ruegan al Señor. No están arrepentidos, pero reconocen su autoridad. Le ruegan a Dios estos demonios. Una súplica que conlleva, esto es una súplica que tiene que ver en hebreo, una súplica que conlleva una obligación del que la pide. Hacer un trato donde el que ruega se obliga a hacer algo humillante para evitar un mal peor. A eso se refiere. Para los demonios no era grato entrar en los cerdos, por supuesto que no. Pero era eso preferible si así evitaban que Jesús los atormentara, los llevara a él al juicio o al tártaro donde podría llevar el Señor. La maldad de los demonios atormenta a las personas, sí, pero la santidad y la divinidad de Jesús atormenta a los demonios. ¿No nos debe llamar esto la atención? ¿Y usted le teme más a los demonios o a Jesús? Humillación primero y petición después. Qué tremendo, ¿no? Qué delicado. Aún los demonios, ni ellos se atreven a exigirle nada a Dios, ni declaran, ¿no? Es cierto, están mal los demonios, por supuesto, pero están humillados, son más poderosos que nosotros, obran sobrenaturalmente, sí, pero ellos están humillados ante Dios, ante Jesús, que es Dios. Siguiente ejemplo, los 120. Estando en Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículos 13 y 15. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Entre ellos estaba María, ¿sí? No era la más importante, no era la líder de ahí, no era la reina del cielo, ¿no? Creo que es la última vez que se menciona en la Biblia ella, ¿no? Pero ellos, que Jesús les había prometido que iba a llegar el Espíritu Santo, que iba a llegar la promesa, pero ellos no le exigen a Dios. Tú lo prometiste, pero ¿y tú lo vas a hacer? No. Están en oración y en ruego. ¿Cómo le rogaban a Dios? Bueno, estos 120, recuerde, ¿qué había pasado anteriormente? Simplemente habían asesinado a Jesús y había resucitado. Y aunque tenían fe en el Señor de manera que obedecen a Dios y se congregan en donde Jesús les dijo que se congregaran, tenían miedo, por supuesto. Pero sin cobardía ante las amenazas mortales por ser cristiano, esperaban con fe la promesa, congregados en oración y en ruego. Luego entonces, María y sus otros hijos, porque dice María y los hermanos, ¿de quiénes eran los hermanos de Jesús? Entonces llega el Espíritu Santo. Primero, lo que sea en ellos para rogarle al Señor era fidelidad a Dios en medio de las amenazas. Y luego, ruego. ¿Ve? A veces tenemos, pues casi siempre tenemos problemas. A veces es por nuestra culpa que nosotros mismos generamos problemas.
por el pecado, porque amamos el pecado y arriesgamos nuestra vida cuando Dios nos dice huye de ahí, y sabemos dónde no debemos de estar, y entonces nosotros nos arriesgamos así. Sufrimos, por supuesto, así es. Sin embargo, si clamamos a Dios siendo rebeldes, si clamamos a Dios con las manos sucias de pecado, sin arrepentimiento, si clamamos al Señor con odio y amargura en nuestro corazón, dudando del Señor, pues ¿qué tipo de bendición vamos a recibir? Sin búsqueda fiel a Dios, sin tomar la palabra de Dios y obedecer lo que Él nos dice por amor, ¿qué bendición vamos a recibir? Si aún estando escuchando el programa o asistiendo a la iglesia, estamos ahí, nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está lejos, ¿qué bendición, qué edificación vamos a recibir? Para buscar a Dios tiene que haber primero un comportamiento de uno que lo honre a Él, que honre a Dios, y entonces, según su benéfica mano, actúa en favor de su pueblo, en la voluntad del Señor, en la cual es buena para nosotros. Y bueno, ¿qué sucede? En el siguiente capítulo el Espíritu Santo llega. Dios contesta la oración, cumple la promesa que había hecho, pero siendo los 120, siendo los apóstoles ahí, no le exigen nada a Dios. Y eso que ya es la época de la gracia, ¿sí? La iglesia nace con el ministerio de Jesús. Así es, pues Jesús, somos cristianos. ¿Con quién iban a empezar? Pues con Cristo. Pablo, siguiente ejemplo, el apóstol Pablo, no estuvo en los 120, ¿no? Creo que le aparece hasta Hechos, capítulo 9, creo que ahí es donde aparece el apóstol Pablo siendo Saulo de Tarso, donde Jesús lo encuentra en camino a Damasco. Bueno, Efesios capítulo 6, 18, ¿qué dice el apóstol Pablo? Siguiente ejemplo. Orando en todo tiempo, está hablando de la armadura del Señor, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo le rogaba Pablo a Dios? Vistiendo la armadura del Señor. El versículo 14 habla acerca de que debemos de ceñir nuestros lomos con la verdad, vistiendo la coraza de justicia. El versículo 15 de Efesios 6 dice que debemos de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Qué preciosa frase. 16, tomad el escudo de la fe para que podamos defendernos, protegernos contra los dardos de fuego del maligno. Protegiendo la cabeza con el yelmo de la salvación, versículo 17, ahí tenemos la imagen también. Y el versículo 17 también dice, empuñando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios a través de la doctrina. Es como defendemos pues nuestra fe, lo que creemos. Sabemos que a veces dice uno, ver para creer, y a veces dice otro, creer para ver. ¿Y sabe qué? Pues Dios logra que el cristiano, tan rodeado de bendiciones, Dios nos dé ojos atentos a que cómo el Señor nos bendice, el hecho de haber despertado hoy en nuestras camas, al lado de nuestra familia, en paz, y no en un hospital, no en un anfiteatro, no en una cárcel, no, bueno, quién sabe dónde. Despertar en nuestras casas es una bendición que debemos de apreciar todos los días. Luego entonces, después de haberme ceñido la armadura de Dios, entonces reclamemos a Dios. No, el apóstol Pablo no, le supliquemos, una súplica al Señor en el Espíritu. ¿Que era algo que Dios quería que oraran por los demás? Sí. ¿Que Dios quiere que nosotros intercedamos como somos el real sacerdocio del Señor? Sí, pero no por eso debemos nosotros exigirle nada a Dios. No, súplica al Señor. Aunque estemos pidiendo conforme a su voluntad, no podemos exigirle nada a Dios. Nunca aparece eso en la Biblia acerca de declarar y exigirle nada a Dios, de comprometerlo, de atar, de reclamarle al Señor. No, jamás. ¿De dónde toma usted sus doctrinas? ¿A quién le cree? ¿En quién ha puesto su confianza? Yo no le estoy diciendo lo que yo creo. Nosotros tomamos la palabra de Dios en Ágape, estamos buscando la doctrina bíblica para que de la doctrina de la Biblia saquemos nosotros nuestra enseñanza y nos fundemos en ella, no que la Biblia la adaptemos a nuestras creencias. Eso es muy malo. Si alguna vez usted va a una iglesia en donde ni se lee Biblia, y es más, se lee un versículo y luego se agarran libros de saber quién más del profeta de su denominación, que puede existir de su religión o de su líder religioso, y se hace un lado de la Biblia, le está diciendo unas alarmas tremendas de sálgase de ahí. Busque la palabra de Dios, busque una iglesia donde se predique la palabra del Señor, porque lo que nos va a dar la bendición es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Santidad es lo que buscan ellos. Santidad. Estos hombres del Señor así eran. Y aunque los demonios no eran santos, por supuesto que no son demonios, aún así ellos también
se postran y le ruegan al Señor. Dice Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos queremos que Dios nos ayude, todo aquel que teme a Dios. Todos tenemos problemas, hay cosas que no sabemos cómo darle solución. Es un nudo, y cada vez que nosotros queremos intervenir, apretamos más el nudo, porque no le encontramos ni inicio ni final al problema. Vemos cómo nuestros hijos crecen sin temor de Dios, vemos cómo nuestro matrimonio se lastima, vemos cómo nuestros anhelos, después de varios ahorros durante décadas, simplemente pues el negocio va para abajo. Vemos cómo la salud se va cayendo, y en lugar de buscar a Dios con sinceridad, con integridad, con desesperación, con sed del Señor, nos alejamos cada vez más de Dios. Buscamos ayudas humanas que, bueno, sí, Dios las puede utilizar, es cierto. Buscamos momentos para distraernos y relajarnos y elevar nuestras emociones al ver un paisaje sin reconocer y clamarle a Dios ahí. Descansen en el Señor, refúgiense en el Señor. Su corazón tiene sed de Dios. Si nosotros estamos acostumbrados a tomar alcohol, a tomar refrescos, a tomar bebidas energizantes, no vamos a apreciar el agua. Y nuestro cuerpo lo que pide es agua. ¿Qué pide nuestro corazón? Es Dios. No tanta vanidad. La vanidad no, Dios no, nuestro corazón no pide vanidad. Nuestro corazón pide el agua pura del Evangelio, y Jesucristo se la quiere dar. Busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, este es el camino para su bendición. Si usted vive en santidad, entonces podemos rogarle al Señor y encontraremos su refugio. Y finalmente, en esta lista de 16 ocasiones en las cuales se habla de rogar, hablaremos también por último de Jesús. Jesús, siendo Dios, le ruega al Padre. Veamos lo que dice Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así, usted conoce: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto dice Jesús cuando enseña el Padre Nuestro. Y luego cuando Jesús está en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, está él. Dice Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso dice Jesús mismo. Si alguien podía reclamarle, exigirle, demandar, atar, pues podría haber sido Jesús, pero Jesús le clamaba al Padre: si quieres, si tú quieres, le ruega al Señor. ¿Cómo le rogaba Dios Hijo a Dios Padre? Bueno, primero, haciendo el plan divino acordado, por supuesto. Jesús no fue obligado a morir por los otros, Jesús voluntariamente lo hizo. En santidad, mostrando perdón y provisión aún a los que amaba. ¿Usted cree que no sabía que Jesús, aquella persona que le estaba dando de comer, dentro de algunos meses le iba a decir: crucifícalo? ¿Usted no cree que mientras que Jesús estaba dándole sanidad a algunas personas que estaban allá, o devolviéndole sus muertos resucitados a aquellas personas, simplemente se iban a olvidar de él estando al pie de la cruz, o gritándole injurias mientras iba camino al Calvario? Y Jesús lo sabía y aún así les daba su bendición. Este es el verdadero amor del Señor, amando fielmente, aunque la inmensa mayoría, y especialmente los sacerdotes, el clero sacerdotal, que eran los saduceos y los fariseos, la mayoría no quería nada con Dios, a excepción de Nicodemo, de José de Arimatea y probablemente de Gamaliel, de Jairo, que sí amaban al Señor. Habiendo hecho esto, luego entonces le dice: si quieres. Jesús sabía la respuesta, y la respuesta que lo ataba era su amor a usted y a mí. Bendita bendición del Señor Jesús. La muerte sería su consecuencia, pero la respuesta es su amor por usted y por mí. Amor y fidelidad primero, y ruego a Dios. ¿Le ruega al Señor? Sí. No significa que Jesús sea menos. No, Jesús es Dios, el mismo Dios, estando a la diestra del Padre. Jesús es Dios. El que va a juzgar en el Apocalipsis es Jesús, Él es Dios.
por supuesto. El creador también, dice Juan, por supuesto. Jesús es Dios, no con D minúscula, es Dios todopoderoso. El Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, dice el Señor, el todopoderoso. Él es Jesús. Sin embargo, le ruega, si quieres, le dice el Señor. Espero que con estos 16 ejemplos sea suficiente para que ni usted ni yo caigamos en el error irreverente de creer que podemos reclamar, declarar, atar o decretar. Porque, como dice esta imagen, nuestra ignorancia puede convertirse en blasfemia. ¿Sí? Cuidado. No le diga amén a cualquier persona que viste de corbata y tiene una Biblia. No, dice que tiene una Biblia. No. Tome la palabra del Señor. El Señor nos ha dado discernimiento a usted y a mí para que nos ayude el Señor a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y Jesucristo es la verdad. Fúndese en lo que dice la palabra de Dios. La doctrina es importantísima, por supuesto. Pero si lo que amamos es show, es espectáculo, es un momento para que se alivien mis problemas, quizá la enfermedad Dios la está mandando para enseñarnos fe en medio de la tribulación. Yo, Señor, te declaro que me sanes, cuando Dios te está mandando la enfermedad para que aprendas a confiar en Él. Necesitamos descansar en el Señor y aferrarnos a Él según su voluntad. Hay muchas cosas que no entendemos ni las llegaremos a entender, pero lo que sí entendemos es esto, que Jesús nos ama. Que una vez que caminemos con el Señor de manera reverente y le roguemos a Dios, Él conforme a su voluntad nos oye, y en su ayuda tendremos paz. No tenemos que exigirle nada a Dios, no podemos, y ni tenemos, porque ¿sabe qué? Dios es amor. Él sabe su necesidad, Él tiene la respuesta para su vida, y con su ayuda usted tendrá refugio y tendrá paz. Le pido que por favor descanse en el Señor. Ame la doctrina de la palabra del Señor. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza pura de la Biblia, la cual nos evita caer en el error de las falsas doctrinas que nos podrían llevar a la perdición. Esa es la doctrina. A veces hay iglesias que no son cristianas, pero ¿cómo estudian ellos? Y a veces esas personas podrían hacer pedazos a cualquier persona que dice que es cristiana, pero no tiene doctrina. La hace pedazos así. Porque no tiene doctrina, solamente le gustan los pasajes bonitos, los pasajes de aliento, los pasajes en donde hablan de exhortación para el amor, pero nunca acerca del pecado ni de las falsas doctrinas. Ame la palabra de Dios y la doctrina sobre todo. Que el Señor lo bendiga y aferrémonos a su palabra. 911, ¿dónde es su emergencia? Señor,
Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Teresa Dionisio López, Estela Peña, Tani Marín, Jaciel Salaya, Chuy de Gamboa, Elena Vital Guillermo, María Karen Ramírez, Olaf Heredia, Rosy Gutiérrez, Laura Flores, Liliana Rodríguez. Muchas gracias por habernos acompañado. Acompáñenos ahora en la siguiente oración, por favor. Padre, te necesitamos. Señor, y tú eres bueno, amado Padre. Hemos comprobado que contigo la vida se disfruta, Señor. Sin ti no podemos hacer gran cosa, solamente destruir nuestra vida, Señor, y pensar, hacer planes, Señor, y amado Padre, hacer tesoros en la tierra cuando lo que necesitamos sobre todo es hacer tesoros en el cielo. Señor, en esta oración lo que queremos pedirte es, en medio de tanto incendio, de tanto momento tan difícil que ha habido, Señor, de gente lastimada por el fuego, Señor. Amado Padre, nos damos cuenta, Señor, como en países lejanos, Señor, hay incendios, y en nuestro país hay lluvias torrenciales, Señor, y escuchamos, amado Padre, como de repente podría ocasionar esto una situación delicada en algún complejo, Señor, y nuestra ciudad, y amados y familiares y hermanos, Señor, que viven cerca de los complejos, Señor, en medio de tanto calor que ha habido, al menos en Coatzacoalcos, Señor. Amado Padre, protégenos. En nuestra ciudad ya hay incendios, siempre sabes, Señor, que como el pantano, Señor, y esto ocasiona, puede ocasionar muerte, Señor, o si se descontrola, amado Padre, y pues si alguna de las complejos, Señor, llegara a estallar, dicen que nosotros, estando a varios kilómetros, aún así, Señor, seríamos eliminados del mapa, Señor. Amado Padre, guárdanos, por favor, Señor. La gente que ahorita está en los hospitales, Señor, por los incendios, gente que estaba caminando, trabajando, Señor, o bomberos, Señor, que arriesgan su vida ahí, Señor, por amor a gente que no conocen, Señor, sino por amor a su nación, por un altruismo grande, Señor, en sus corazones. Bendícelos, por favor, Señor. Restaura, por favor, sus vidas, Señor. No permita, Señor, que alguien muera por los incendios, Señor, sino que te busquen de corazón, Señor, que por favor nos guardes de tanta desgracia que puede ocasionarse a nuestro alrededor, Señor. Sabes, en nuestra ciudad, Señor, los calores que ha habido por la lluvia, Señor, y estamos expuestos a esta situación, Señor. Te necesitamos, Señor. En nuestro país hay lluvias en el norte donde normalmente no hay, Señor, y en el sur también, como en Chiapas, Señor, y sin embargo en nuestra ciudad hay un gran calor. Sabes, amado Padre, la situación tan delicada que hay, Señor, por las noticias que nos enteramos, Señor, de gente que ha sido lastimada por el fuego, Señor. Por favor, que se recuperen, Señor, obra en sus vidas, pero sobre todo que te busquen de corazón, Señor, que clamen a ti, Señor, porque tú eres el único que sabes la respuesta que necesitan sus vidas, Señor. Muchos de ellos, quizá por la gravedad de sus quemaduras, Señor, no vivirán, Señor, pero amado Padre, si te claman a ti, con tu ayuda, Señor, tendrán vida eterna y volverán, Señor, a tener paz contigo, Señor, en tu bendición, Señor. Guárdanos, por favor, Señor. Obran en nuestros familiares que están delicados de salud, que están internados, Señor. Te pedimos que por favor, y te damos gracias porque nuestra hermana Alejandra salió bien de la cirugía, Señor. Gracias por tu respuesta, Señor. Te pedimos que por favor así sigas obrando, Señor, a través de tu pueblo. Gracias por escucharnos, Padre Santo. Descansamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Lo invitamos a nuestra casa martes a las 7 de la tarde en eso de la llave 1002, aquí en Coatzacoalcos. Tenemos culto de oración donde pedimos al Señor por trabajo, le pedimos al Señor por las familias, le pedimos al Señor por la salud, la petición que usted desee, para conforme a su voluntad, como estamos estudiando, para que Él obre. Martes a las 7. Y los jueves tenemos culto igualmente a la misma hora, pero ahí tenemos predicación, gracias a Dios. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, donde nos dividimos de los grupos de los más pequeños, primaria, secundaria, kinder, estamos acomodados así, prepa, y el grupo de adultos, donde nuestro pastor es el maestro, gracias a Dios. Y en la tarde tenemos la predicación también a las 6 de la tarde, el culto general, el culto pues más importante de la semana, donde lo invitamos también a nuestra casa, que ese culto sí lo transmitimos por Facebook. Por favor, acompáñenos. Los martes tenemos la bendición en Pajapan, tenemos una misión atrás de la escuela Donato Padua, los martes a las 5.
Los miércoles estamos en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Ahí estamos, gracias a Dios. Los jueves también estamos, pero en Nanchital, estamos en Revolución 3, frente a la ADO. Ahí está la misión a las 10 de la mañana. Y los viernes estamos en la misión en Acayucan, estamos en Javier Mina 606, estamos ahí a las 7 de la tarde, estamos ahí, gracias a Dios por la bendición del Señor, estamos ahí en Acayucan. Los sábados le invito a que por favor escuche en el radio en FM 101.7 de FM, por favor acompáñenos en Al Abrigo del Altísimo, un programa de nuestra iglesia que esperamos que sea de bendición para usted, para escuchar la palabra del Señor y música que eleva a adorar al Señor y no a movernos y a pensar solamente en la música, sino en adoración a Dios. Y en la columna del periódico, que también es los sábados, solamente los sábados, en la sección de sociales, en el Diario del Istmo, Aguas de Reposo. Por favor, estamos para servirle. Quiero agradecer al Señor por la vida que nos está dando hasta este programa número 244, por la bendición del Señor. Agradecidos estamos con el Señor porque nos ha dado mucho nuestro Dios. Él ha sido bueno con su pueblo, nos consta en cada momento. Dios bendiga a nuestro canal Imagen y Política, bendiga a nuestro hermano José Luis, su familia, que el Señor los guarde, les dé sabiduría. Que Dios bendiga, gracias por sus oraciones, han sido de mucho aliento, en los cultos de oración han sido de mucho aliento sus oraciones, gracias, Dios da la respuesta, Dios da los temas, a veces uno piensa, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Sin embargo, el tema se amplía por textos, no por comentarios míos, sino por textos, y Dios, pues, en oración el Señor organiza su palabra y el Señor es el que la logra. Toda la alabanza, toda la gloria, si algo todo es refugio, esperanza, enseñanza, es gloria a Dios, la palabra del Señor. Yo, pues, déjame un lado, cualquiera se puede poner una corbata, pero lo que necesitamos es la palabra de Dios, la cual nos va a edificar. Y es exactamente con lo que queremos terminar, con Lucas capítulo 6, versículo 45, en donde dice la palabra del Señor, dice así: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien, saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a edificar o vamos a destruir? ¿Vamos a alabar al Señor o vamos a pecar? Honremos al Señor. Si yo en mi corazón hablo solamente de problemas, de desaliento, de violencia, es porque nutro de eso mi corazón. Pero si usted nutre de su corazón de la palabra del Señor, de fe, de refugio, de oración, de adoración al Señor, usted será fuerte espiritualmente para enviar esperanza a este mundo y a la gente que lo rodea y encontrar a través de la ayuda del Señor la fortaleza para levantar al caído. Con su ayuda Él quiere fortalecerlo para que su corazón esté fuerte y podamos ser de bendición con nuestra boca. Que el Señor lo bendiga a usted. Mi nombre es Jonathan, le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Tómela con fe, porque por gracia sos salvos por medio de la fe. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Sea
911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?